que estamos construyendo la Euskal Herria, la Euskadi del siglo XXI, que tenemos que saber adaptarnos a los nuevos tiempos, pero sin renunciar a nuestros ideales, sin olvidar cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos también finalistas como nacionalistas vascos. Porque un pueblo que lucha por su libertad es un pueblo que no ha perdido su dignidad, es un pueblo que tiene futuro, o un pueblo que lucha por su independencia es un pueblo que sin duda ama la libertad. Y a quienes desde España, a través de las tertulias radiofónicas, a través también de los partidos políticos, de mensajes, constantemente nos están diciendo, siempre contra quienes defendemos otros conceptos de país, nos dicen que ellos son primero españoles y luego demócratas. Bueno, demócratas de vez en cuando, ¿verdad? Desde aquí hay que decirles con absoluta claridad y tranquilidad que ellos pueden ser lo que les dé la gana que sean. Nosotros no nos vamos a meter con lo que ellos quieran ser, pero que no intenten obligarnos a los demás a ser como ellos porque no queremos ser como ellos, porque nosotros somos primero demócratas y después somos vascos, solamente vascos y nada más que vascos. Estamos comprometidos con el progreso de nuestro pueblo. No creemos nosotros o no defendemos un desarrollo económico a cualquier precio en nuestro país, sino defendemos un desarrollo que permita avanzar en claves fundamentalmente de justicia social y en claves contra la exclusión social. Gracias a Eusko Alkartasuna en el gobierno, nadie va a percibir una pensión menor de 700 euros al mes. Que digan si eso es preocuparse o no de los problemas reales de los hombres y mujeres de nuestro país. O que gastamos en ayuda a los más desfavorecidos 7 veces más de la media estatal. Y esto de la mano de Eusko Alkartasuna también en las instituciones. Que digan a la sociedad vasca en qué comunidad autónoma, donde ellos gobiernan, han aprobado una línea de formación para aquellos trabajadores que se ven inmersos en expedientes de regulación de empleo. Y mientras están inmersos en esos expedientes de regulación de empleo, no solamente desde las instituciones, desde departamentos de Eusko Alkartasuna en el gobierno, se les ofrece una formación para que cuando vuelvan a trabajar, vuelvan con una formación suplementaria, sino que por esa formación que van a recibir, incluso también se les abona una cantidad económica, hasta 600 euros, para que puedan complementar lo que dejan de percibir en esos expedientes de regulación de empleo. ¿Es eso o no preocuparse de los problemas que tiene nuestro país? Las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país no se van a ver